por haber apartado este espacio de tiempo para aprender, para crecer. El programa, el tiempo que hemos determinado se llama Creciendo Juntos. Y de verdad para nosotros todos en Iglesia Casapán es un privilegio poder venir y crear un espacio de esta magnitud para que podamos estar apercibidos de las cosas que están pasando y sobre todo de la palabra, que es lo más importante, que podamos mantener y podamos crecer en ella para que con él y Dios que todo lo sabe y Dios que siempre todo tiene, nada lo agarra desprevenido, podamos nosotros también estar apercibidos y estar a la altura, ¿verdad?, de lo que necesita el mundo en este tiempo y a través de las diferentes personas, como en este caso, Pastor Otremba, que está con nosotros, al cual le doy las gracias ya delante de todos. Pastor Otremba, muchas gracias porque siempre ha estado anuente a ayudarnos, a bendecirnos y esa amabilidad que algunos no le notan, pero nosotros, nosotros sí nos sentimos muy complacidos, de verdad, y agradecidos con usted. Pastor Diógenes, que también nos acompaña esta tarde, y quiero saludar, y a todos los hermanos y amigos que puedan estar por acá. Creo que este es un tiempo que Dios nos ha permitido, y yo quiero hacer una pequeña oración no pequeña en palabras, sino que en el espacio para nosotros ir a lo que vinimos, como estamos acostumbrados a escuchar en la televisión. Entonces yo me permito decir esta tarde a Dios: papito, te damos gracias esta tarde, gracias por permitirnos conectarnos, Dios, de esta manera maravillosa que nos permites, Dios. Gracias doy a ti por todos los que ya están conectados, Dios. Gracias, Dios Todopoderoso, porque nos bendice, Señor, con personas, Dios, que verdaderamente los usas, Dios, con gran conocimiento, con gran sabiduría, Señor, y con gran ejemplo, Dios. Y queremos aprender, Dios, de cada uno de ellos. En este caso, Pastor Otremba, que siempre ha sido un increíble testimonio que nos da, Señor, un amigo, Dios. Gracias por él y gracias por todos los presentes. Te bendecimos, te damos gracias, Dios, y queremos esta tarde poner en tus manos este tiempo para crecer, Dios. Ayúdanos a crecer, Dios, de verdad. Ayúdanos a conocerte más, a acercarnos más a ti, Señor, y que tu iglesia, Señor, podamos estarla promoviendo y haciendo, Dios, de la manera que tú quieres que la hagamos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos, Señor. Amén y amén. Pastor Otremba, como le decía, entonces, este es un tiempo que queremos aprovechar y queremos, pues, escuchar de parte de usted y que nos permita tal vez de por ahí hacerle algunas preguntas y poder entender, ¿verdad?, ese mensaje que tienes como director de misiones a nivel de Centroamérica y Sudamérica, como pastor y amigo sobre todo, ¿verdad?, que está ahí siempre dándonos la mano, instruyéndonos y ayudándonos a conectarnos hasta con otros ministerios, ¿verdad?, que son tan importantes y que hoy han significado una diferencia a veces en el proceder de la iglesia de hoy. Lo felicito más bien delante de todos porque estás haciendo un trabajo excelente y creo que ha hecho la diferencia, al igual que otros pastores que están con usted. Y de verdad muy agradecidos y muy contentos de tenerle por acá, Pastor Otremba. Bueno, gracias, Gilbert, por la invitación y por poder estar con todos ustedes aquí conectados y poder hablar un poquito de las cosas de Dios, de lo que está pasando y hacia dónde creemos que deberíamos movernos. Yo creo que este es un buen tiempo. Por un lado, por el otro lado, sí es un tiempo también de un golpe, de una crisis, de una sacudida, como alguien lo dijo en un momento. De hecho, pues yo siempre estoy en estos tiempos pensando en Mateo capítulo 7, al final del Sermón del Monte. Jesús usa una parábola, un ejemplo, o habla de dos hombres que construyeron casa y ambos, uno parte del punto de que tenían los mismos recursos, las mismas habilidades y todo esto. Construyeron una casa, el uno sobre arena y el otro sobre roca, y ambos son sacudidos, ambos reciben la tormenta. La diferencia es que una casa se mantiene y la otra cae al piso, y
Y bueno, cuando uno ve la historia de la iglesia, uno ve las iglesias, tarde o temprano siempre van a ser sacudidas. Ahora somos sacudidos en general, toda la iglesia, las denominaciones, agrupaciones de iglesias y nosotros como personas, yo creo que también estamos siendo sacudidos tremendamente en estos tiempos. Y esto está revelando lo que hay en el fondo, en el fundamento, y lo que no aguanta una tormenta. Y eso es bueno en mi opinión, es doloroso cuando uno tiene que ver que ciertas cosas sí caen al piso, ¿no es cierto? Y salen cosas a la luz que uno dice, wow, deberíamos haberlo visto, o si se nos dijo que está ahí, no le pusimos atención o nos hicimos los locos y ahora nosotros tenemos que enfrentar la realidad viendo cómo ciertas cosas caen al piso. Ahora alguien preguntará, ¿cuáles son esas cosas? Bueno, yo creo que una es, por ejemplo, la iglesia pastorcéntrica y templocéntrica se fue al piso, ¿cierto? Eso sí, de un día para otro ya no hay pastor en el púlpito, ¿no es cierto? Bueno, en cierta manera lo que hemos hecho es trasladar el púlpito al internet, como estamos haciéndolo ahora. Y yo no estoy criticando eso, sin embargo, yo no creo que esa sea la solución a largo plazo, pero sobre eso podemos hablar en algún momento. Otra cosa es que la iglesia en las cuatro paredes, que era muy, ¿cómo se dice? Muy hacia el templo. De hecho, cuando uno ve el discurso de mucha gente, empezando por los que lideran y comienzan con la alabanza, a veces dicen bienvenidos a la casa del Señor, ¿no es cierto? Y entonces todo es hacia esa bendita casa, ¿no es cierto? Donde aparentemente se esconde Dios y no lo encontramos tan fácil. Y de repente todo eso cae al piso, ¿no es cierto? Y entonces algunos entran en una crisis tremenda. ¿Por qué? Porque y yo he escuchado, pastores llegan y dicen, bueno, el gobierno dijo no reunión, eso es contra lo que dice Dios, que nos tenemos que reunir. Y entonces ellos quieren hasta violar la ley de un gobierno para reunirse y, ¿cómo se dice?, divulgar el virus. Entonces, entonces, ¿por qué? Porque es un tema de conciencia del pastor, es un tema de teología, es un tema a veces de existencia, porque la gente, se sabe que, wow, si no viene la gente el domingo, ¿cómo va a traer el diezmo? Entonces, todo eso cae al piso y nos cuestiona cómo es que estamos haciendo iglesia. Y nosotros nos damos cuenta de que hemos servido más a una estructura y a programas que a la gente misma, porque hemos usado a veces más la gente para nuestra estructura, porque mire, los diezmos, ¿para qué los hemos usado? Para mantener la estructura, como los arriendos, como estos programas y todo el cuento. Y la pregunta es, ¿de verdad para eso el diezmo o debería ser para otra cosa? Y el pastor le quitaron el púlpito mejor dicho, el tapete bajo el piso, y entonces se fue. Y uno dice, a la larga, ¿quién se inventó el púlpito? ¿Es eso lo que nos enseña el libro de los Hechos, que mi ministerio es del púlpito? Y a mí me gusta personalmente el púlpito, porque, digamos, eso es un punto de control, ese es un punto de poder influenciar gente en cierta manera, pero ¿es esa la única manera o hay otras maneras? Todo eso ha venido en estos últimos tiempos a cuestionarnos. Y de hecho, para algunos pastores esto ha sido más que solamente un tema de dinero, ha sido también un tema de autoestima, de identidad, porque ahora le quitaron el púlpito, le quitaron las cuatro paredes y dicen, ¿y qué es ministerio si no tengo eso?
Y ustedes se dan cuenta que yo ya estoy apuntando y por eso es que algunos no me aman, Pastor Gilbert, y, y dicen que soy malo. Pero es que el tema es, yo salí de la iglesia católica, yo fui monaguillo, vi todas esas payasadas detrás de la cortina y yo no quiero eso. Y cuando veo esas mismas cosas en la iglesia evangélica, entonces yo sí digo, yo no quiero eso, yo quiero lo real, yo quiero la conexión con Dios. Jesús murió para mí en la cruz. Eso es demasiado grande para estar jugando a la religión. Y entonces, claro, esta crisis nos llevó a ese punto que nos tenemos que cuestionar muchas cosas. De hecho, en estos días, y creo que Gilbert estuvo ahí en esa reunión, y usted alcanzó seguramente a escuchar al final a los líderes de las regiones cuando se les dijo qué se queda después del COVID-19. Ahora, antes de darles esos puntos, alguien me dijo después del COVID, ¿qué significa eso? Y era un médico, entonces el médico me estaba prácticamente sugiriendo, esta cosa va para largo. Y entonces, y yo temo eso, pero nosotros los pastores no queremos eso, porque queremos regresar lo más rápido posible a lo antiguo normal o lo normal en tiempos pasados para poder recuperar lo que es esa cosa que acabo de decir, lo que hemos perdido, lo que se ha caído por esta tormenta. El púlpito, las cuatro paredes, lo pastocéntrico, todo lo que, como si se trabaja es hacia los programas, entonces la estructura es la que hay que alimentar y esas estructuras nos han valido mucho dinero. Y hay estadísticas, por ejemplo, en Estados Unidos se dice que de $5 que son donados a la iglesia, 4 están metidos en estructuras de edificios. Entonces, no es la gente, es la estructura, ¿me hago entender? Y claro, eso es doloroso llegar y desnudarnos ahí, decir eso es la verdad. Hemos estado posiblemente dándole en el punto equivocado. Y esto puede durar un poco más de tiempo de lo que nosotros estamos soñando y pensando. Y claro, nosotros los cristianos decimos, no, yo confieso que esto pronto va a pasar y que no sé qué, no cuándo. Yo no sé, yo sinceramente, ahí soy un poco, posiblemente lo alemán me persigue, me tiene atado, oren por mí, pero yo sospecho que esto va para un poco más largo tiempo. ¿Por qué? Porque yo no creo que las lecciones que voy a tratar de compartir aquí ya las hemos totalmente asimilado para poder llevarlas a cabo aún después de que pase o que no o que merme o como sea que es eso. Pero yo comparto esto rápidamente, después comparto otras cosas y después preguntas o como sea. Los líderes dijeron esto, y esto, como se dice, no creció en mi jardín. Esto es solamente pirateado, como dicen por ahí, pero es que yo hice estas apuntes porque yo dije, wow, esta gente está hablando, parece que tienen el Espíritu Santo. Entonces, estaban hablando lo siguiente, ellos hablando de qué va a hacer después de esto. Y ellos dicen, seremos más pastores de personas que de programas y estructuras. Y yo dije, eso es verdad. Hoy estamos tratando de llamar a la persona, oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿No estás mal? Estamos orando por teléfono. Sí, es un poco, no podemos tomarnos el café, es verdad, pero sí estamos llamando, estamos haciendo llamadas Zoom. Oye, ¿cómo estás? Gente que hace tiempo no veíamos en la iglesia, ahora lo estamos llamando, estamos pastoreando a la gente. Una manera diferente, pero no solamente el mismo pastor, sino que la gente llama a la gente y la otra gente llama a la otra gente y de repente hay una dinámica totalmente linda donde se bendice al cuerpo de Cristo. Deberíamos haberlo hecho antes. Tiene que haber un virus para que nos enseñe eso. Pero bueno, menos mal, todavía podemos hacer los ajustes.
seremos más pastores de personas que de programas y estructuras. Esto requiere de un montón de reflexión todavía, en mi opinión, porque ¿qué significa eso en las decisiones que nosotros vamos a hacer hacia el futuro? ¿Vamos a comprar otro edificio o no vamos a comprar ese edificio? ¿Vamos a hacer ese programa o no lo vamos a hacer? ¿Cuánto nos cuesta? A la larga no nos debe costar nada. ¿Por qué no pensar en algo donde no necesitamos edificios, donde no necesitamos dinero para poder hacer la obra de Dios? ¿Por qué no? Me hago entender, porque Dios no dijo que lo que faltaba era dinero para recoger la cosecha, sino lo que Él dijo era que faltaban obreros para recoger la cosecha. Y los obreros, bueno, eso lo hemos también llevado a un punto donde hemos dicho, no, este obrero tiene que haber pasado por este curso, por el otro curso, por este programa, y ha tenido que ser lavado con esta agua bendita y con la otra agua bendita. Y entonces vamos a ver si es un obrero. ¡Ja! Pero si usted ve la iglesia en el libro de los Hechos, ¿quiénes fueron los que diseminaron la iglesia de Jerusalén? Ahí había una iglesia, 12 apóstoles, la sombra de Pedro sanaba enfermos. ¿Quién se quiere ir de esa iglesia? Pero Jesús dijo, es a las naciones, vayan, hagan discípulos en todas las naciones. Como que estaban tan ocupados con su programa ahí en la iglesia local y todos los milagros que ocurrían. Y yo no digo nada malo contra eso, fantástico, ahí hay mucho que aprender de la iglesia de Jerusalén. Pero una cosa no estaba ocurriendo, el movimiento hacia afuera. Y entonces, como no funcionaba eso a las buenas, Dios manda una persecución. Y bueno, bueno, no era una pandemia, era una persecución. Y la iglesia se dispersa. Los únicos que se quedan en Jerusalén son los apóstoles. ¿Y quiénes comienzan la iglesia en Antioquía? ¿Quiénes son los que le ministran a un montón de gente en Samaria y en otros lados? La gente dispersa. Los que yo sé que lo que digo acá, eso me ha costado ya entre los cuadrangulares casi, ¿cómo se dice? La credencial, pero a mí, yo he funcionado sin credencial por años y eso no me importa en realidad porque con la credencial no sale ningún demonio. Pero cuando uno llega y piensa que el común y corriente sirviendo para que la gente se entregue a Cristo y hasta bautizándolos en el nombre de Jesús, y uno dice, no, eso para eso necesita ordenamiento y no sé qué, no sé cuándo. Ordenamiento, ¿qué va? Algunos ordenados son más desordenados que cualquier cosa. Lo que importa es, oye, te has arrepentido de tus pecados, tienes el Espíritu Santo, estás obedeciendo la palabra de Dios, ¿sí o no? Y aprenda a hacer las cosas que Jesús hizo y para adelante vamos. Y donde caigas, tienes que ser sal y luz y levadura y tienes que ser testigo del Señor Jesucristo. Esto es lo que hay que hacer. El resto no pida permiso, porque hay que hacer lo que Jesús nos mandó a hacer, llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque lo más importante no es el programa, no es la estructura, es la gente. Y ahí hay gente que está que está perdida. Y yo creo que la iglesia con lo que teníamos no estaba alcanzando necesariamente a la gente. No que no estábamos alcanzando, pero en realidad no. Hemos llegado ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Un plató, ¿cómo se llaman eso? Un alto ahí y ahí quedamos. Un vallecito, yo no sé. Y Dios quiere que nos como iglesia estemos moviéndonos. Y en un rato yo hablo sobre mover y lo que Dios me habló hace un tiempo atrás y yo lo vengo cocinando por mucho tiempo y ahora esto, y alguien quien ha leído mi material sobre iglesia en movimiento, él dice, wow, este material no puede ser más actual que hoy en día, ¿no es cierto? Y sí, pero ¿a dónde estoy diciendo? Que tenemos que cumplir, meternos con la gente y debemos liberarla, entrenarla. Debemos cumplir lo que dice Efesios capítulo 4, donde dice que Dios dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y ahí paramos muchas veces y entonces hemos hecho títulos, hemos hecho estructuras, ¿no? Piramidales
y lo hemos colocado a la gente en una silla alta y todo el cuento, pero esa no es la idea. Si usted sigue y lee todo el capítulo, usted se da cuenta, sí, Dios dio esos ministerios, esos dones, pero con un propósito, y ese propósito es entrenar a toda la iglesia para la obra del ministerio. La obra del ministerio la hacemos todos, los líderes y la iglesia en conjunto. Mi tarea es entrenar y liberar a la gente, me hago entender, y no frenarla, no ser estorbo. Y bueno, esto todo lo está llevando Dios a un punto donde tenemos que recalcularlo. La otra cosa que se dijo es tener menos tiempo en el templo y más iglesia en casa. ¿Recuerdas, Gilbert, esa frase? Alguien la dijo y dijo que el futuro está vamos a tener menos tiempo en templos y más iglesia en casa. Y no creo que los templos los vamos a tener que tumbar, aunque yo creo que en algunos casos sí, posiblemente los vamos a tener que vender porque ya estaríamos hipotecados por toda esta situación que ha pasado y que está pasando, ¿no es cierto? Y no sé a dónde nos va a llevar eso. Pero yo creo que la iglesia va a llegar otra vez a las casas. ¿Y por qué digo esto yo con convicción y con un poco de fuerza? Mire, tuvimos un misionero en un país latinoamericano y este misionero dijo, queremos levantar una iglesia, y trabajó fuerte. No hay que, digamos, minimizar eso. Trabajó fuerte, pero al estilo de lo que conocemos. Arrendó un local, 4 paredes, puso ahí todo lo que hoy se necesita, no una cruz, porque eso no existe en nuestras iglesias, tristemente. Pero sí todo lo que es ese equipo de sonido, que es bastante costoso y con todos los trucos y cosas y cuantas más cosas existen. Y entonces había ahí, entonces tenemos el bullicio y chévere cuando hay una buena alabanza. Yo no estoy en contra de eso. Pero entonces, ¿a dónde va el dinero? A las 4 paredes y a la música y a la silla bien cómoda y yo no sé qué más, ¿no es cierto? Ahí uno se inventa las lucecitas, el humo y todo el cuento. Y por cosas de la vida yo fui a ese país y a esa ciudad y hablé con tenía que hablar con nuestro misionero acerca de algunas cosas y yo le pregunté, ¿y dónde me quedo esa noche? O eran 2 noches, no recuerdo, que me tenía que hospedar en esa ciudad, y me dijo, bueno, aquí hay un misionero americano, no es cuadrangular, es de la iglesia bautista, viejo, él es pensionado, pero se vino a este país para hacer misiones como pensionado en esa misma ciudad. Eran 2 americanos en una misma ciudad. Ahora, nuestro misionero llevaba a esa altura como 7 años y el otro, el bautista, llevaba 3 años. Y de hecho, pues nos quedamos con él. Él nos atendió a las 1000 maravillas. Una persona tremenda, tremenda, tremenda. Y bueno, para el día de la partida, nuestro avión salía muy temprano y teníamos que salir de ahí, creo que eran las 3 de la mañana. Y le dije, ¿cómo puedo pedir aquí un taxi para que me recoja a las 3 de la mañana? Y él dijo, no, yo lo llevo, ok. Finalmente, yo no quería, él insistía. Finalmente le dije, ok, llenos a las 3 de la mañana. Qué hora tan inhumana para salir al aeropuerto. Y entonces llegó y nos llevó al aeropuerto, pero ese viaje de la casa al aeropuerto, que eran unos 30, 40 minutos, fueron unos que me enseñaron unas lecciones tremendas y que me llevaron a que mi convicción de tener casa iglesias, como si se haya subrayado, corroborado, cimentado, reforzado, cualquiera que sea la mejor palabra para decir eso. Pero él me empezó a hablar de lo que estaba haciendo como misionero en esa ciudad. Y me dijo, nosotros no vamos a arrendar un edificio. Yo dije, wow, esto ya me interesa. Y entonces le dije, ¿qué están haciendo? Y me comentaba que él estaba apuntando a casa iglesias y que ya tenían como 5 o 7 casa iglesias y en cada una de esas se reúnen como unas 30 personas. Y llevaba 3 años. Nuestros misioneros llevaba como 7 y tenía como 30 personas en las 4 paredes, con un equipo de sonido todo sofisticado. Y este pastor viejo, y su español era peor
mejor dicho, el nuestro hablaba buen español. Este gringuito viejo con su español, uno decía, ¿quién se convierte si no hay un milagro acá? Y entonces, de todas maneras, él tenía como 7, póngale 5 para no exagerar, hasta iglesias que tenían entre 30 y 50 personas. Y yo dije, bueno, eso, la matemática, eso es fácil. Póngale que sean 40 en promedio, 5 por 4, son 200, versus los 30 del nuestro, con un presupuesto totalmente elevado. Y yo dije, esto es como se dice, no solamente teórico, aquí hay un ejemplo práctico. Y yo creo que lo que Dios está haciendo en estos tiempos es llevarnos otra vez de los templos a las casas. Los templos los vamos a tener y yo no estoy condenando eso. Y seguramente serán buenos en el sentido, ojalá, para el entrenamiento y la capacitación de nuestra gente como todo un cuerpo. Pero si no es para eso, si los programas y la vida de la iglesia está centrada en los templos, no aprendimos la lección de esta pandemia. ¿Ok? Y creo que no vamos a recoger la cosecha porque creo que podemos hacer mejor. Y bueno, algo que alguien otro dijo también es que esto nos ha llevado a tener mayor comunicación. De verdad, hemos estado comunicándonos más en estos tiempos que antes, ¿no es cierto? Claro, no de tú a tú, no cara a cara, pero sí por estos medios y gracias a Dios. Ojalá que no perdamos eso en el futuro. Ojalá que no lo perdamos. Y hay que seguir aprovechando la tecnología. Yo creo que sí, mientras la podamos aprovechar. Porque mire, yo recibí en estos días un link a un reporte, y ese es reporte recién de abril, de China. Allá el virus no llevó a que le abrieran las puertas a los cristianos, sino se las están cerrando cada vez más. Ellos están persiguiendo a los cristianos como nunca antes. Es impresionante. Y yo temo personalmente que ese app que nos están tratando de vender para que no nos infectemos porque podría estar algún infectado ahí al lado, ¿sabe? ¿Para qué lo van a usar? Para decir, ahí hay un cristiano, ahí hay otro cristiano. ¿Y dónde está ese cristiano el miércoles por la noche? ¿Y cuánta gente hay ahí? ¿Por qué? Porque todos tienen el app. ¿Me hago entender? Y entonces ven donde hay una aglomeración y saben, ese es un cristiano y ahí hay una aglomeración. Miremos a ver qué es lo que está pasando ahí. Ahora, yo creo que tecnología es una bendición, pero hasta dónde también es peligrosa y hasta dónde tenemos que decir sí a todo. Yo no quiero ser profeta de los que anuncian tormentas, pero yo sí he puesto cuidado a lo que David Wilkerson ha profetizado en el pasado, no estos de hoy día que profetizan carro, casa y beca. No, ellos hoy se les fue la beca y se fue la casa y se les fue todo, porque están embarrados, pobrecitos, porque juegan a la religión. Pero aquellos que dicen la palabra de Dios, y hay otros, y les he puesto atención y ya entre nosotros han habido gente que ha dicho, tenemos que preparar la iglesia para tiempos difíciles y nadie le puso atención a eso, nadie. Era como que, ok. Eso es como algo en el futuro, ya no es futuro, es presente. Y lo que pueda resultar de esto no sabemos. Yo creo que muchos están aprovechando esto también para avanzar las agendas del mal. Eso hay que mirar en las noticias. Yo miro noticias, yo leo noticias, trato de mantener un poquito el límite ahí porque si no, no puedo dormir. Pero hay muchas cosas que están avanzando y yo creo que muchas cosas nos las van a dar en servidas ya como un hecho y bingo, no vamos a poder hacer nada, ni protestar, porque ya no nos dejan ni protestar, porque eso nos lo van a prohibir. Ahora ya nos encerraron, mañana no nos dejan salir a protestar. Eso ahora nos controlan y el temor que nos tiene invadido, eso sí que controla todo. Y lo que sí creo que necesitamos como iglesia es tener, y como lo dijo alguien ahí,
tenemos que mantener una actitud de reinventarnos o de transicionar de una etapa a la otra, porque la iglesia va creciendo, la iglesia va avanzando, la iglesia no ha muerto. Mire, en estos tiempos, a pesar de todo lo negativo que he dicho y lo que se ha caído, también se está viendo que Dios está usando esto para que mucha gente llegue a los pies de Cristo. Yo estoy escuchando día tras día reportes de pastores, amigos, colegas que están diciendo hay tanta gente que se está entregando a los pies de Cristo. Y ahora hay tanto trabajo para disipularlos vía Zoom y vía WhatsApp y no sé qué, no sé cuándo. Y están buscando metodologías muy sencillas para hacer eso. Y una cosa que hemos practicado en el Perú cuando estuvimos allá liderando el minigrupo y aquí en Colombia lo he ofrecido y algunos lo han practicado, el minigrupo de 2 o 3 leyendo hasta 25 capítulos o más, no menos, de Biblias semanales y reuniéndose una vez a la semana por 1 hora para seguir unas preguntas de rendimiento de cuentas y hablar de lo que Dios está hablándole y orar juntos. 2 o 3 no más. Y eso se puede hacer hasta por WhatsApp porque permite hasta 4 personas ahí en video, ¿no es cierto? Fácilmente y podemos hacer la reunión de esa manera, pero leemos Biblia y eso es algo que debemos hacer mucho, pero tenemos que transicionar a una iglesia diferente. Y termino con unas historias que me llevaron a pensar en lo que es Iglesia en Movimiento, que eso es todo un seminario de varios días y de varios tiempos trabajando juntos acerca de eso. Pero hace un par de años, ya no recuerdo exactamente qué año fue, tuve que viajar a Turquía, a Estambul, para una reunión que en realidad no estaba en mi agenda, sino que solamente yo soy protestante, entonces siempre estoy protestando y peleando por la región latinoamericana. Y iba a haber allá una reunión y yo dije, bueno, hay gente de África, hay gente de Europa, hay gente de Estados Unidos, hay gente de Asia. ¿Y qué pasa con mi región latinoamericana? Porque no han invitado a alguna latinoamericana. Yo no estaba pensando que yo tenía que ir. Yo estaba pensando, alguien de Latinoamérica tiene que representarnos en esa comisión. Y entonces yo protesté y todo el cuento y no escuché nada, pero al final, así como de ahora para allá, me llaman y me dicen, usted tiene la otra semana tiempo para ir a representar a Latinoamérica en esa comisión. Era una semana que yo había planeado para no viajar y estar en casa y, como se dice, relajarme un poquito porque venía con un ritmo tremendo. Pero cuando escuché que, bueno, el único que encontraron para representar a Latinoamérica era yo, entonces yo dije, voy. Y fui a Estambul y hicimos la reunión. Tremenda esa, digamos, el cambio de horario y usted llega y aterriza y al otro día lo levantan a las tempranas horas cuando en realidad usted quiere ir a dormir porque ese es exactamente el cambio de horario. Y uno dice, Señor mío, ayúdame. Y entonces, ok, y ahí en las reuniones me dio esto. Pero el regreso fue muy interesante porque yo podría haber regresado el sábado, pero regresé el domingo. ¿Y por qué? Porque si regresaba el sábado, el vuelo me costaba, el tiquete me costaba 1.000 euros más que si regresaba el domingo. Entonces yo dije, una noche en hotel es más barata que que viajar un día antes. Ahora, a otro venezolano le pasó lo mismo, entonces él también se quedó un día más y estábamos ahí el sábado. Yo le dije, mire, hermano, puede ser que nunca más volvamos a Estambul, así que mañana vamos a ser de turistas y vamos a conocer la ciudad, no hay reunión. Y entonces una chica ahí de la iglesia nos organizó 2 tours, uno por la mañana y uno por la noche. El de la mañana era el centro de Estambul, a la Estambul viejo. Y ahí llegaba uno, entre otras cosas, a lo que hoy es un museo. Y ahí estábamos parados frente a ese edificio y el guía nos dijo, bueno, esto era una iglesia cristiana. Y yo le dije, ajá. Y bueno, él explicaba que esa era la iglesia que estaba compitiendo con Roma para ver dónde iba a quedar la central, si en Constantinopla o en Roma. En esos tiempos y en esa pelea ganó Roma. ¿Por qué? Porque tenían más plata. Y entonces, mire para dónde nos lleva la plata. Y bueno, y entonces aquí, pero un edificio grande, ¿no? Una iglesia grande. Ahora, cristiano, usted dice, no, eso seguramente iglesia católica, que no sé qué, no sé cuándo. Eso podemos pelear en ese momento es cristiano, ¿ok? Y eso era 300 después de Cristo, por ahí en esa etapa.
Y entonces, y después dijo, y después de iglesia cristiana llegó a ser una mezquita. Y ahora, y dijo, y fue fácil transformar una iglesia cristiana en una mezquita. Y dije, híjole, esta cosa aquí Wow. esto como que Dios me está hablando aquí algo. Pero bueno, y después dijo, y ahora es un museo. Y yo no sé, pero Bueno, como que Dios agarró y me dijo, eso puede pasar. Iglesia Wow. cristiana, mezquita, museo. Museo. Y si usted estudia la Biblia, usted va a encontrar rápidamente que en Apocalipsis, bueno, hay más, pero solamente para hacer rápido, en Apocalipsis, de las 7 iglesias, ¿cuántas estaban en movimiento como deberían estar? 2. 5 recibieron reprensión. 5 tenían manchas. Se estaban moviendo posiblemente en una dirección incorrecta, se estaban moviendo hacia un abismo. Y Dios estaba mandando una advertencia: arrepiéntate, porque si no yo tumbo tu candelabro. Y qué tan fácil es. Y las iglesias normalmente experimentan eso: crecimiento, un altillo donde como que se estabilizan, y de ahí arrancar otra vez para avanzar, a veces bien, pero muchas veces es como la curva, ¿no es cierto? La curva, que estamos tanto hablando de la curva en estos días. La curva no del coronavirus, sino del crecimiento y avance de la iglesia. Pero cuando este hombre, este guía, un musulmán, llega y dice, iglesia cristiana, después mezquita, ahora museo. Wow, yo dije, Señor, yo no quiero llegar a ser un museo. Tampoco quiero ser una mezquita. Ahora, hablando de mezquita, ¿en qué estoy pensando? En alguien quien juega la religión, permite cosas raras que entren a su vida, pero ya no está en la jugada. Yo dije, yo quiero ser un cristiano prendido con fuego. De hecho, Pablo le escribe una y otra vez a Timoteo: aviva el fuego, aviva el fuego. ¿Por qué? Porque el fuego puede ser apagado o mermar, o ya solamente es un poco de brasa, pero no es fuego. Personalmente, yo quiero decir, yo quiero tener fuego hasta el final, y si no le gusta a alguien que tenga fuego, entonces quítete, pero yo quiero prender, yo quiero tener fuego para Cristo. Pero ese fuego tiene un precio. Ese fuego no se construye sobre unas estructuras falsas o sobre pretensiones o sobre una cosa centrada en el humano, sino en Cristo. ¿Dónde está Cristo en mi vida, en la vida de la iglesia? Yo creo que esto es algo que Dios nos está hablando en estos días tremendamente. A raíz de eso, y hubo otras experiencias que, que me llevaron a considerar el tema: ¿cómo puedo yo estar o cómo podemos mantener una iglesia en movimiento? Eso me llevó a estudiar el libro de los Hechos y estudiarlo con cuidado. ¿Qué era lo que hizo que esa iglesia se mantuviera en movimiento? Y llegué a unas conclusiones, no sé si son todas, pero llegué a unas conclusiones, y esas no las puedo yo soltar en esta noche porque no hay tiempo para tanta cosa, ¿no es cierto? En una noche, pero encontré algunas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta y apuntarle. Y yo creo que en estos tiempos de coronavirus, donde la iglesia no tiene las 4 paredes, donde estamos cuestionando un poco, ¿no?, de cosas que hemos estado haciendo, que hemos tenido que hacer otras cosas de otra manera, y que de repente están ya a un mes produciendo fruto, porque gente se está entregando a Cristo. Ahora, no los estamos reuniendo, nadie se puede creer de grande, porque mire, ahora mi iglesia está creciendo. No, porque no sabemos. Ahora estamos hablando de cuántas conexiones. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Somos 21 aquí, son 21 conexiones. Ahora estamos hablando de 21 conexiones, pero a la hora de la verdad, ¿cuántos somos los que estamos acá? Yo veo que hay 2 pantallas con 2. Ahora, eso de los números se fue al piso también, ¿no es cierto? Ya no se sabe cuántos estamos alcanzando. ¿Por qué? Porque no es acerca de eso, es acerca de la gente
y de alcanzar a la gente, ¿no es cierto? Y alcanzarla como Dios quiere que la alcancemos, que se entregue a Cristo, sean bautizados, reciban el poder del Espíritu Santo, sean entrenados y sean liberados para hacer la obra del Señor. Estimados, oremos para que nosotros como personas seamos gente en movimiento, gente avivada, fuego del Señor, verdadero fuego, ¿cierto? Y que nuestras iglesias, con todos los cambios que estamos experimentando, que seamos una iglesia en movimiento. Ahora, cuando hablo en movimiento, yo no estoy hablando de un partido de fútbol donde tocamos el balón y jugamos para aquí, jugamos para allá, pero nunca metemos gol. No, 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 no. Nosotros queremos meter goles. ¿Me hago entender? Y por eso tenemos que saber dónde está el arco, dónde está la meta, hacia dónde nos movemos. ¿Qué es lo que dijo Dios que debemos hacer? Bueno, eso en resumidas cuentas, y eso es una lección aparte, Mateo 28, 18 al 20 dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y nos dice cómo, bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que yo les mandé. Ahora, la parte número 2, a veces nos falta, porque no es enseñar solamente, es enseñar a obedecer. Ahí está el tema. Muchos salen con un diploma de un curso, ¿no es cierto? Pero ¿obedecen? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Por eso a veces algunos llegaron hasta ser pastores, pero no son obedientes. Y después tienen unas experiencias todas raras en el camino, ¿no es cierto? Y nosotros nos maravillamos y decimos, ¿cómo pasó esto? Bueno, nunca aprendieron a obedecer. ¿Me hago entender? De repente en el fundamento hay algo que no está bien, arena, 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 y llega la tormenta y lo tumba. No, tenemos que construir sobre fundamentos y tenemos que apuntar hacia ser discípulos que discipulan. Y yo creo que si lo entendemos, la cosecha ahora va a ser grande. Yo creo en eso. En estos días yo pensaba en Mateo 24, 14, donde dice, ahí 24 dice que en los últimos tiempos va a haber terremotos, pestilencias, guerras y no sé qué, no sé cuánto. Pero casi nadie habla de Mateo 24, 14. Ahí en medio de todo ese desorden, ahí dice, y este evangelio se predicará a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y yo a veces pregunto, si no permite Dios este tipo de cosas como la pandemia, yo no creo que sea la última, pero ¿será que la permite para que ese versículo se haga una realidad? De que el evangelio llegue a ser predicado en todas las naciones y venga el fin. Y yo le digo que venga el fin, aleluya. Porque esta cosa aquí en esta tierra, yo leí de algunos cristianos ahí hoy que llegan y dicen, no, esta es nuestra tierra, esta es nuestra casa y tenemos que cuidarla. Es verdad, pero yo también tengo una palabra, una cita en la Biblia donde dice que esta tierra se va a envejecer. Y en este momento tiene muchas arrugas, está viejecita. ¿Y sabe cuál es el futuro de esta iglesia? Dios la va a terminar, la va a acabar, porque Él va a construir una nueva tierra y un nuevo cielo. Esto no está creado, esto está contaminado y eso no se repara. Dios tiene que crear algo nuevo y Dios está en ese proceso, aleluya. Y Dios va a poner una nueva tierra, un nuevo cielo. Esto no está hecho. Este cuerpo mío, carambas, uno quisiera que aguantara toda la eternidad y no es así. ¿Me hago entender? Acaban de hacer exámenes y gracias a Dios todo bien en la sangre, en todo, aleluya. Pero uno está mirando, no, un poquito más alto, un poquito más bajo y uno ya está diciendo, no, ¿y cuántos años tengo y cuántos me dan todavía? Y no fregues, esto no está hecho para la eternidad. ¿O sí? Ni con pomada ni vitaminas aguanta eso. Entonces, lo nuevo está por venir. Y yo creo que nosotros tenemos que estar trabajando para que su venida sea pronto y que termine esta historia y podamos estar ahí junto al trono del Padre por siempre adorando al Rey de Reyes, nuestro Dios, nuestro Jesús, nuestro Cordero, el que entregó su vida por nosotros y nos rescató. Yo no pago un centavo, Él hizo todo, aleluya. ¿Cómo no me va a mantener eso caminando y corriendo? ¡Aló! Bueno, termino ahí. Amén, amén, amén. Qué bueno, pastor. Qué bueno. Y bueno, aprovecho este momento también para
para saludar a nuestros amigos pastores, Pastor Hugo que está con nosotros, Pastor Rafael también, qué bueno tenerle con nosotros, Pastor Eddie y a Chichi, ¿verdad? Que famoso y querido amigo Chichi, y Pastor Diógenes, que ya lo había saludado anteriormente. Gracias, es un privilegio tenerles con nosotros. Queremos, Pastor Otemba, sí, definitivamente el tema es muy, además de interesante, importante, ¿verdad? Para nosotros hoy, ¿verdad? Porque definitivamente muchos nos encontramos en medio de un shock, ¿verdad? En medio de este cambio, ¿verdad? Que ha generado tanta cosa, ¿verdad? La mayoría no estábamos preparados para un cambio, aun cuando la tecnología estaba al alcance de todos desde hace mucho tiempo. Pero los de ciertas edades, que normalmente somos los pastores, no nos habíamos abocado a eso. Y hoy hemos tenido que recurrir ahí de primera mano, ¿verdad? Corriendo. Y gracias a Dios, porque Dios ya, Él, como todo lo sabe y todo lo que no lo agarra nada desprevenido, en las iglesias hay muchos talentos, ¿verdad? Que ayudan a poder solventar de alguna manera, esta situación. Sin embargo, todavía estamos ni siquiera hemos llegado a la orilla del río y tenemos que cruzarlo todavía. Entonces, qué bueno es poder conocer el criterio de líderes del nivel tuyo, Pastor Otremba. Ayer que oía a todos estos otros del orbe, prácticamente estaban prácticamente de todo el mundo. Qué importante es para nosotros poder tener esa inspiración, esa guía. Y sobre todo, por supuesto, al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero de verdad le agradezco mucho. Y digo el Espíritu Santo en el sentido de la palabra, ¿verdad? Porque la palabra la tenemos, ¿verdad? Y ya Dios tiene la revelación, pero ahí el Espíritu Santo siempre está ayudándonos. Entonces, y qué bueno es este tema, importantísimo, ¿verdad? Definitivamente que queremos escuchar más y voy a tener que ponernos de acuerdo, ¿verdad? Para seguir aprovechando esto que Dios mismo está provocando. Entonces, no sé si quieres apuntar algo más o le abro el espacio a algunos ahí para ponerlo un poco a nivel de que todos podamos participar o algunos por lo menos. Claro, sería bueno escuchar preguntas o comentarios, ¿no es cierto? Críticas. Aleluya. Estoy lejos para que me apedreen. Es muy complicado ahora, pero no No, importa. pero buenísimo. Bueno, entonces, de paso, le doy el pase a cualquiera de los que están presentes que quieras acotar un comentario o hacer una pregunta. Muy buenas noches. Dios me los bendiga a todos. Pastor Eddie, para servirles, y Pastor Otrema, muchas gracias por esa gran bendición de la palabra. Yo creo que Jesús, una de las características que tenía, y lo establece en la palabra, es que siempre nos conduce a quebrarnos los esquemas, ¿verdad? Siempre es experto en desacomodarnos para tratar de mostrarnos algo que nosotros a simple vista no vemos, ¿verdad? Y yo creo que este tiempo lo está usando precisamente eso, para desacomodarnos de la comodidad que estábamos y tratar, como dice el Pastor Otremo, de reinventarnos en el estilo de hacer iglesia, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por esa palabra, es de mucha grande bendición y un saludo para todos. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, Pastor Eddie. De verdad, qué bueno tenerle por acá y escucharle, ¿verdad? Sí, definitivamente importante para nosotros hoy. Vamos a ver si algún otro que nos ayuda ahí a participar y poder escucharle. De verdad es un honor también tenerles acá. Y por supuesto que los pastores de Casa de Pan, ¿verdad? Que están con nosotros también. No es que no los he saludado, que somos de casa, ¿verdad? Pero ahí están todos. Qué bueno tenerles por acá y poderles escuchar, y a los hermanos de la congregación también. Yo quiero hacer un comentario. Pastor Otremba, ¿cómo está? Bien, gracias. Me alegra mucho verlo. Comportándome aquí en el encierro, así que, porque sí, si así no... como está usted, es como paso yo muchas veces. Bueno, ahora no, porque hay demasiado calor, pero así abrigadita, me gusta. Ya todos ellos saben. Yo quería comentarle, nada más hacer un comentario. Me gusta su pensamiento.
Nosotros sabemos, y los que hemos leído la Biblia, y todos sabemos que la iglesia o hacer iglesia es en las casas. Lo hemos visto ahí, definitivamente. Y yo sé que a eso es lo que tenemos que llegar. Y como el otro día que estábamos en reunión con el pastor Hugo, yo les decía que esto es como un ensayo que Dios nos está permitiendo a nosotros. Porque yo creo, y yo pienso como usted piensa, que definitivamente a cómo vamos, a cómo va el mundo y de todo, así es como vamos a llegar a ser iglesias, definitivamente. Y yo lo he visto, digamos, porque ahorita uno ve muchas cosas que no las veía, que sabía que hacerlas, como llamar a alguien, como hablar con alguien, decirle cómo está, qué necesita. Y estando ahí juntos en la iglesia todos los días, uno los ve y lo ve normal, pero uno a veces no se da cuenta de todo lo que está pasando. Entonces, con esto, y así como usted dice, aunque lo crucifiquen, pero tenemos que hacer lo que usted dice. Me gusta mucho y estoy de acuerdo con usted. Aleluya. Gracias. Muchas gracias, Maggi. Qué bueno, qué bueno. Amén. Dios bendiga a todos. Pastor Paul, Dios le bendiga también. Gusto verlos a todos. Pastor Eddie, a Pastor Hugo y todos los demás pastores y amigos que están conectados. Pastor Otremba, usted dirige M40 y yo estoy involucrado dirigiendo el movimiento juvenil aquí en Costa Rica. Sí. Y estos últimos 3 años ha sido muy complicado. O más bien ha sido muy claro ver cómo ha costado que se le dé oportunidad a todo ese liderazgo emergente, a esas nuevas generaciones o a esas generaciones que están ahí. ¿Será esta una oportunidad grandiosa para que el pastorado, por necesidad o por obligación, vuelva a ver a esa juventud que es la que domina la tecnología? Y podría ser esa una gran oportunidad para que emerja, tal vez no por la puerta que deba entrar, pero de alguna manera yo creo que Dios está provocando que se vuelva a ver esas generaciones. Y que como un día esto yo por ahí conversaba, platicaba, a mí me parece que es tiempo para que las nuevas generaciones brillen. Cuando uno ve la palabra, dice que cada generación celebrará a Dios, adorará a Dios. ¿Cómo ve usted esta nueva oportunidad para los M40? Bueno, esto es yo creo que tengo que decir algo para que no me vayan a malentender, porque esto es algo que cuando uno está motivando, inspirando, mentoreando, enseñando a gente joven, a veces los viejos llegan y dicen que es que nos rechazaron a nosotros, ¿no? Yo soy viejo, 60 plus, rumbo a los 70. Zona crítica para el virus. Eso es lo que nos están diciendo todo el tiempo, ¿no? Más muerto que vivo. Entonces, bueno, ok. Mi sarcasmo, ¿no es cierto? Pero yo creo que yo he visto en todo mi trabajo con los M40, porque yo creo que, mire, yo comencé temprano. ¿Por qué? Porque unos viejos me dieron oportunidad, creyeron en mí, cometí errores, pero no me excomulgaron y llegué a donde hoy estoy por la misericordia de Dios, pero también por unos líderes que confiaron en mí. Y yo no soy nadie especial, de verdad que nada especial. Eso es pura misericordia de Dios, la gracia. Pero yo veo que cuando cuando yo trabajo con los jóvenes, entonces llegan y me dicen, yo no veo problemas con los jóvenes, son todos. Y yo digo, yo quiero estar con los jóvenes, porque de hecho alguien llegó y le preguntaron, ¿por qué está usted con tantos años todavía está tan joven? Y él dijo, pues yo no me la paso con viejos, sino me la paso con jóvenes. Es la verdad, porque los jóvenes siempre te están desafiando, te están llevando a repensar cosas, a cambiar también, ¿no es cierto? Y eso es lo lindo de trabajar con los jóvenes. Ahora, y creo que los jóvenes siempre me han dicho, pues lo han dicho más de una vez, necesitamos padres. Así que los viejos no están
fuera del combate, no están siendo rechazados por los jóvenes. Todo lo contrario, jóvenes llegan. Yo tengo hoy más amigos entre los jóvenes que entre los viejos. Los viejos me evitan. Me aguantan pero bueno. Pero ¿y qué es lo que ha pasado? Sí, los jóvenes han surgido, no les quisimos dar el cupo y ahora dependemos de ellos. Y yo digo, ok, a las buenas o a las malas, pero Dios nos mete lo que Él nos quiere meter en la boca y nos lo hace comer como queramos, ¿no es cierto? Cocinado o crudo, pero ahí tenga, mijo. Y yo creo eso sí, pero yo creo que hay más que solamente de parte de ellos el involucramiento en la tecnología. Porque mire, ¿qué es lo que yo he visto en la vida de la iglesia? Cuando yo quiero hacer que alguien esté contento, entonces lo pongo de ujier, de vez en cuando como que de la alabanza, pero mi púlpito no me lo toca. ¿Me van a entender? Y yo creo que, yo espero que esto no sea solamente un mover para decirle, oye, jóvenes, háganle a la tecnología, ¿cierto? Pero yo no creo, la tecnología no salva a nadie. Es el mensaje de Jesucristo y es el toque de la gente. Y yo creo que tenemos que llevar a nuestra juventud a ministrarle a la gente. Yo le dije aquí que alguien dijo, y a mí me parece uno de esos factores tan importantes, seremos más pastores de personas que de programas y estructuras. Y si nosotros solamente movemos a nuestros jóvenes hacia ser ministros de programas, yo creo que estamos fallando. Ojalá que nos ayuden con la tecnología. Sí, yo tengo unas preguntas porque con el Zoom todavía se pueden hacer grupos de trabajo y todo el cuento. Yo he estado investigando, leyendo y no he encontrado cómo. Y tengo que preguntar posiblemente a un joven. Sí, pero es más, yo quiero que ese joven imponga manos sobre el enfermo y que ore por los enfermos, que él ministre el bautismo del Espíritu Santo, que él eche fuera demonios, que él se meta al agua con ese que se quiere bautizar y lo bautice, que él lo disipule y que no sea una cosa que yo solamente, porque soy el ordenado, no, entonces lo voy a hacer, pero él que solamente maneje la tecnología. No, es más que eso. ¿Me hago entender ahí? Y yo creo que sí, ellos están siendo liberados y en este momento todo lo que está ocurriendo es gracias a ellos, porque si no estarían muchos en peor depresión de la que ya están. Pero es mucho más que eso y tenemos que cuidar que llevemos a estos jóvenes así, a ministrar como Jesús lo hizo a personas y no a estructuras. Si no caemos en el mismo error de lo que ya estamos. Por eso yo creo que el virus tiene que aguantar todavía un rato hasta que entendamos esas lecciones bien profundamente. Sí, muchas gracias. Yo le agradezco mucho su comentario y yo creo que es muy claro. Yo pienso igual, pero también hay otros peligros, hay otros riesgos porque, digamos, la tendencia de muchos pastores o de muchas iglesias es a controlar. Entonces, por ejemplo, un día esto me llamó una pareja juvenil que me dijo que en su iglesia el pastor ya les marcó la cancha y les dijo que solamente pueden salir a hablar de los temas de Dios cuando ellos se lo permitan nada más. Entonces ya hay pastores que se están metiendo a controlar también si tienen permiso o no tienen permiso. Entonces es increíble, o sea, es que de una u otra manera se tiene que salir eso que yo soy el que mando y de alguna u otra manera queremos impedirle que emerjan esta generación que debe emerger, porque como usted dice, estamos envejeciendo y la iglesia ha envejecido. Estos últimos 3 años que he tenido la oportunidad de estar ahí en Sudamérica, me he dado cuenta que es el mismo fenómeno que tenemos. Quienes están dirigiendo los niños son gente muy adulta ya. Quienes están pastoreando están muriendo ya. Y necesitamos que esta generación nueva, de alguna u otra manera, esté donde debe estar. Al pie de todos los pastores, más bien aprendiendo juntos de ellos, para no pasar al otro lado sin el conocimiento y sin esa riqueza. Gracias. Sí, el espíritu de control es algo tremendo, 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 y es un pecado. Y yo creo que tenemos que arrepentirnos de él. Escuché sí un testimonio en estos días que una iglesia
vía online, llevaron a que un adolescente predicara sus 10, 15 minutos. Dijeron, bueno, fue una predica solo cortica, pero fue con contenido y todo el cuento. Y tienen que hacer el video y todo el cuento. Y entonces hizo y fue fantástico, ¿no es cierto? Entonces, el culto de ese domingo en una iglesia, todo virtual naturalmente, pero lo crearon, lo armaron la gente joven y lo armó de una manera totalmente diferente. Pero una bendición para todo el mundo. Y mire, en una sociedad donde, yo no sé, alguien me tiene que ayudar con esas estadísticas y darme los números actuales, pero leía en una estadística que el 65% de la población latinoamericana es menor de 35. Y yo, viejo, les quiero decir otra cosa. No sé cuánto tiempo me queda. Mi madre cumplió 93, va para 94. Ojalá que aguante todavía un rato la viejita. La cabeza clara, camina solita todavía, todo bien. Y entonces yo digo, bueno, ¿será ese mi sueño, mi meta? No sé, como sea. Pero el tiempo que me queda a mí, yo digo, ¿en dónde voy a invertir lo que Dios me ha dado durante toda la vida? Yo no lo voy a invertir en viejos. Yo lo voy a invertir en la gente joven. Porque eso tiene más dividendos. Y tiene una tierra más fértil. ¿Cómo dice? Bienvenido, Manuel Antonio. Ah, gracias. Qué bueno, qué bueno. Excelente, excelente. A ver si alguno otro de los que están presentes quieren participar. Claro, sería un verdadero gusto escucharles. El pastor Hugo, ¿cómo está, pastor? Hola, bendiciones. Qué gusto verlos a todos y a todas. Pastor Paul, qué gusto. Hola. ¿Cuándo fue la última vez que tomamos café juntos? No sé, la última vez usted no apareció, yo no sé qué pasó, oye. ¿Cree que se va para Manuel Antonio, para las playas y para toda esa cosa? Dios me llamó para allá. No. Una de las cosas que me gustaría, pastor, es que nos pudiera hablar un poquito más, porque es un tema que hace rato viene en mi corazón y por lo cual Dios me ha dado a dar algunos pasos de fe. Es sobre la mentorización y padres espirituales. Porque hay gente que quiere hacerlo, pero no sabe hacerlo. Hay gente que no quiere hacerlo, definitivamente. Pero ¿cómo hacer ese canal en dos vías? Para poder mentorizar a toda esta generación joven, porque no queremos mentorizarla en tecnología porque saben más que nosotros, sino en el mensaje claro de Jesús, para que esa iglesia en movimiento, y yo escuché la estadística también, es más, la leí, de que es cierto, el 65% está entre los 35, a lo mucho 40 años para abajo, en este momento en América Latina. ¿Cómo la entrenamos? Porque podemos, como dije antes, no es entrenamiento tecnológico porque van megas y gigas adelante de nosotros, por lo menos de mí, que soy de la generación del 60. Pero ¿cómo la entrenamos en este momento? No solamente en esta pandemia, que ojalá que no dure, pero si va a durar lo que va a durar, ¿cómo la entrenamos para que se mantenga la iglesia en movimiento? Y cómo seguirla entrenando después de que todo esto pase. Son dos temas que me gustaría escucharlo un poquitito con respecto a paternidad espiritual, que muchas veces es mal interpretada porque a veces se cree paternidad espiritual control, ¿verdad? Y lo otro, la mentorización. Sí, bueno, cuando hablamos de mentoreo, esa es una nueva palabra para decir discipular, pero suena más sofisticada, porque es moderna y entonces, y yo entiendo lo que eso significa, pero es el discipulado y ese comienza del día 1 o aún hasta antes de que la persona conozca al Señor Jesús, ya comienza el discipulado. ¿Cómo hacemos discipulado? Ahora,
hay que tener tres cosas, bueno, 3 y 3, 2 veces 3. Una es que cuando estamos pensando en criar al creyente para que sea un discípulo que hace discípulos, madure, llegue a crecer a la imagen de Cristo, aprenda a servir y cada vez más. De hecho, todos somos discípulos, aunque tengamos 80, 90 años, seguimos siendo discípulos de Cristo. Tenemos que seguir aprendiendo porque esta vida no nos alcanza para crecer hasta la medida donde debemos crecer. Después de esta vida es cuando Dios hace un milagro, sabrá Dios cómo lo hace para que seamos todo lo que tenemos que ser. Pero en esta vida es un proceso. Entonces, somos discípulos siempre. Y cuando hablamos de discípulos, si vemos la vida de Jesús, Él se enfocó en 3 áreas. Una, la cabeza, el conocimiento, ¿cierto? Hay que enseñarle a la gente las verdades de la Biblia. Enséñenles lo que yo les he mandado. Hay que enseñarle a la gente. Jesús lo hizo. Sermón del Monte, y hay otros sermones ahí, o conjunto de sermones. Él le enseñaba en las sinagogas, pero él también enseñaba en el campo cuando iba de paseo. Iba de una ciudad a otra. Yo digo paseo porque la foto que tengo en mi espalda, recuérdenme en un ratico de esa foto y les digo de dónde viene y qué pasó por ahí. Y entonces tenemos que enseñarle a la gente y darle conocimiento. La otra es el corazón, el carácter. Jesús trabajó el carácter de los discípulos. Ahora, ahora la gente dice, ¿y cómo le ayuda a una persona a cambiar el carácter? Bueno, fuera del conocimiento, que es importante porque el conocimiento llena la mente y ojalá eso lleve a tomar decisiones sabias, pero a veces la gente se deja llevar por cosas malas y entonces, ¿qué es la manera para ayudarle a corregir esos hábitos malos? La confrontación. Ahora, la confrontación hay que hacerla en verdad, pero también en amor. Eso no siempre todo el mundo lo sabe hacer, porque a veces es tajante, es legalismo y los echan, los acaban, los matan y, mejor dicho, no les dan chance más para nada. Pero el corazón hay que cambiarlo, con misericordia, con amor, pero con claridad. Es impresionante. Yo pensaba siempre que el único que confrontó era Jesús. Cuando los discípulos decían quién era el más grande, entonces Jesús dice, no es acá, ¿no es cierto? Este juego no lo vamos a jugar acá. Y entonces Jesús confrontaba a sus discípulos, pero cuando en estos días, en este año, finales del año ya, empecé a hacer algo con la Biblia y es escuchar Biblia. Y entonces me pongo aquí, y escucho Biblia, ¿no? Y entonces no había leído Biblia en alemán por años. Yo tengo que volver a escuchar la Biblia en alemán. Y entonces he escuchado Biblia. De hecho, si Dios me da, si me pongo las pilas, yo creo que en un mes, 2 meses, he concluido toda la Biblia. Y entonces, escuchada. Entonces yo he escuchado, por ejemplo, Primera Corintios tiene 16 capítulos. Eso es fácil de leer, de escucharla en una sentada. Y usted lo que tienes que hacer es no estar, como se dice, mirando que si el perro tiene agua y hay que darle comida. No. Usted se sienta y concentradamente escucha Biblia. Y yo escuchaba, por ejemplo, a Pablo en sus cartas y las escuchaba enteras, ¿no? Porque era una carta, así que desde la saludo hasta el despido. La escuchaba y yo llegué y dije, wow, este Pablo era confrontador a capa y espada. Él les decía, ¿ustedes qué están haciendo allá? Se están tirando la iglesia. Y entonces, ¿cómo andan en pecado? Yo voy a venir a ver, ¿qué quieren? ¿Que venga con el palo o con un espíritu manso, ¿no es cierto? Eso no lo hemos considerado, pero la confrontación, y hay que saber hacerlo. El tercera área es las manos o los pies, las habilidades ministeriales. Nosotros tenemos que, cuando estamos discipulando y mentoreando a una persona, tenemos que pensar que yo quiero que tenga el conocimiento correcto, que de verdad esté en el proceso de cambiar su carácter a la imagen de Jesús y que sepa hacer lo que Jesús hizo.
Y porque usted no aprende a echar fuera demonios si no le muestran, si no le acompañan a hacerlo. Preparar una prédica o sanar a un enfermo o dar consejería. Eso son habilidades que hay que aprender y esas no se aprenden en el instituto bíblico. El conocimiento se puede dar por el instituto bíblico, necesitamos eso, pero también por otros lados. Ahora el contexto donde se da la enseñanza es también algo muy interesante. Y los otros 3 puntos son que nosotros creemos, y eso viene de la pedagogía, de la enseñanza, que hay en la educación formal, la informal y la no formal. Y la formal es lo que nosotros entendemos como institutos bíblicos, universidades, seminarios, ese tipo de cosas. Y ¿cuál es la informal, la no formal? Ahí siempre yo me enredo, pero la una es que viene con, ¿cómo se dice? Con seminarios, conferencias, retiros que se le enseña. Yo soy un promotor de retiros, porque yo digo a veces en un retiro de 3 días, como lo hacemos con Conexión M40, a veces se hace más que 52 domingos en una iglesia. ¿Por qué? Porque estamos juntos, se come juntos, se juega juntos, se estudia la Biblia junto, algo hace Dios en la vida de la persona que a veces no lo cumplimos con 52 cultos dominicales. Soy un promotor de seminarios también, conferencias. Y lo otro es lo totalmente no formal o informal, dependiendo cómo es la cosa ahí. Mire, ahí regreso a la foto que tengo ahí atrás. Eso es una roca y no es la única que estaba por ahí. Pero eso es una roca y es una roca de mármol. Y esa roca de mármol, esa es una foto que yo tomé. ¿Y qué es lo que habíamos hecho? Un pastor me dijo, venga y nos vamos por allá por un río. En tiempos pasados eso era una zona impenetrable. Ahí estaba el narcotráfico a no más dar. Ahí estaba Escobar y él controlaba toda esa esquina. Y ese río ahí se llama Río Claro. Usted puede ver los peces en el agua. Es algo fantástico. Y otro pastor se unió a ese paseo tan espiritual, ¿no es cierto? Y entonces arrendamos un bote y subimos el río. Y llegamos a este lado, en otro lado, paramos para pescar. De hecho, los pescados fueron los que nos comimos después al almuerzo. Menos mal el hombre que iba con el bote llevaba una atarraya porque el anzuelo no lo agarraban esos peces. Y yo dije, caramba, no va a haber comida. Y este hombre se fue desesperado con la atarraya y trajo unos cuantos peces y riquísimos a la final. Porque fue junto al río donde prendimos fuego y este hombre preparó todo fantástico. Estuvimos hasta junto a una cascada. Disfrutamos la naturaleza de una manera. Yo dije, tan linda esta esquina aquí de Colombia y todo el mundo se quiere ir a Aruba o Curazao a hacer vacaciones aquí. Yo podría pasar mucho tiempo. Pero ¿qué es lo que pasó ahí? Cuando íbamos en el bote subiendo, y íbamos lento porque el agua, no había mucha agua y él tenía que esquivar mucho y a veces hasta tenía que salirse del bote y empujarlo porque no podía mantener el motor en el agua. Una experiencia completamente fuera de orden, yo la haría inmediatamente otra vez. Pero ¿a dónde voy con todo esto? Mientras íbamos sentados en el bote, los 3 o los 4, porque el hijo de uno estaba también ahí, estábamos hablando de Dios y el mundo, de la iglesia, de nuestra relación con Dios. Y uno de ellos andaba con el celular y estaba ahí. Y dice, no crean que estoy whatsappeando. Yo estoy tomando notas. Estoy tomando notas. ¿Por qué? Porque lo que estábamos hablando era estas cosas que estamos hablando acá. Y otras, personales, muy críticas, que si nos hubieran escuchado la junta directiva nos excomulgan. Y hablamos de esas cosas. Ahora, ¿qué es eso? Mentoreo, discipulado, ¿cierto? Transmisión de conocimiento, hablamos de carácter,
O el carácter también se forma, ¿por qué? Porque en un viaje de esos, el uno puede dejarse servir o usted puede servir y aprender a servir. De hecho, hay trabajo para todos en un viajecito de esos. Entonces, aprendemos a servir, a amar, a respetarnos y también a la larga a orar por enfermos y echar fuera demonios. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? El mentoreo es a veces más informal que planeado. Y la otra que yo he visto, mucha gente me ha dicho a mí, ay, pastor, yo quiero que usted sea mi mentor. Ok, está bien. Yo no lo llamo, ni lo llamaré. Porque si alguien quiere ser mentoreado, él tiene que llamarme. Si no me llama, yo no tengo parte en eso. Porque de hecho, el mentor no es mentor hasta que la persona no tenga confianza en él. Y porque eso es una base para el mentoreo. Y yo digo, hay gente que me ha dicho, sí, porque quiero que sea mi mentor, pero él está pensando que yo lo voy a llamar cuando está, ¿cómo se dice? Ahogándose. Si está ahogándose, grite por lo menos, entonces yo vengo a rescatarle. Pero no crea que yo voy a estar corriendo detrás de usted para que me reciba como su mentor. Olvídelo, olvídelo. ¿Por qué? Porque eso no vale la pena. Jesús tampoco hizo eso de otra manera. Él dijo, los que quieren, vengan. Y el que venía, recibía. Pero el que no quería venir, Jesús no le importaba. Bueno, Jesús sí le importaba, ¿no? Él lloró sobre Jerusalén y dijo, los que quise reunir como una gallina reúne a sus polluelos y no quisieron. Y lloró Jesús sobre Jerusalén. Nos duele cuando alguien al cual le podríamos ayudar no quiere la ayuda, pero no se la podemos embutir, obligar, imponer. Y por eso el mentoreo depende mucho del que quiere ser mentoreado, ¿no es cierto? Pastor, gracias. Nada más para terminar, es porque creo que en este tiempo, que como usted dice, no sabemos cuánto va a durar, este tipo de discipulado y ese tipo de mentoreo, tenemos que saber cómo darlo. Y lo segundo, ¿qué va a pasar después de esto? Y me gustó lo que usted apuntó en sus primeras palabras. ¿Cómo los templos, para no derribarlos? Estoy de acuerdo que hay algunos que hay que volarle mazo, estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo se convierten en centros de entrenamiento para hacer todo este tipo de discipulado, como discipulado de conocimiento, de carácter, de revisar habilidades? Porque yo estoy seguro que Dios, todo esto que está permitiendo, es porque hay una gran cosecha, pero tenemos que saber manejar esa cosecha, porque si no van a aparecer los superhéroes a querer salvar a medio mundo y a manipular a medio mundo. Y yo creo en mis adentros que no debemos de perder la oportunidad desde ya. Y ahora que Dani mencionaba los MEC 40, ¿cómo entrenarlos? ¿Cómo disipularlos? ¿Cómo darles esa paternidad? Que yo he visto líderes jóvenes que se levantan a hacer un montón de tonteras, boberías, a veces porque han sido manipulados por canales de televisión. Ahora hay tanta cosa de todo. Pero ¿cómo nosotros, cómo este joven de 58 años que le habla, puede mentorizar, discipular? Y cómo los pastores que contamos ya después de los 50 años, con todo lo que hemos vivido y pasado, lágrimas, risas, golpes, etcétera, etcétera, para mentorizar, para darle una paternidad, pero no una paternidad de control ni abusiva. También estoy de acuerdo con que el mentor no anda persiguiendo, porque Jesús es un ejemplo de eso. Jesús ni persigue a nadie, ni amarra a nadie. ¿Tú quieres? Sígueme. ¿Deseas? Pues, sígueme. Sí, pues mire, yo le dije hace un tiempo atrás, eso creo que fue noviembre, septiembre, no recuerdo, más septiembre, a un distrito aquí en Colombia, estábamos hablando del discipulado y estos temas,
Y yo le dije, yo creo que nosotros tenemos que tener más tiempos de tomar mucho café juntos que cursos. Y ahora yo soy alguien quien escribe cursos. Yo he escrito manuales y todo el cuento. Yo soy, y ahora, y yo creo todavía en eso. Ahí hay un lugar para eso. Pero yo digo, el discipulado, y yo sé cómo ocurrió en mi vida. En los momentos ¿cómo se dice? Elevados de mentoreo, no es porque tuve un mentor, no he tenido muchos, pero es que tampoco soy un idiota. Si yo estoy andando con alguien, quien sé que me lleva yo no sé cuántas leguas, y yo, por ejemplo, aquí en Colombia en un tiempo, venía mucho gente de afuera y entonces, ¿quién recoge al conferencista? Yo nunca, hasta donde podía, nunca dejaba que otros fueran. Era muy egocéntrico, pero ¿sabe por qué? Porque posiblemente del aeropuerto al hotel a donde se iba a quedar y de regreso, eran los únicos momentos donde yo tenía a esa persona en el auto y no me podía escapar. Y yo ahí aprovechaba para hablar. Y yo digo, tomar mucho café. Ahora, para algunos eso es anatema, pero para un costarricense no. Y para un colombiano tampoco. Los del sur me dicen que tiene que ser mate. Ok, entonces tome mate. Pero yo digo mucho mate o muchos viajes en bote. ¿Por qué? Porque ahí se arma la confianza. Ahí empieza a haber las conversaciones más lindas. Ahora, yo dije eso en este distrito y entonces uno de los pastores llegó y dijo, tomar café. Y agarró a un joven y dijo, venga, vamos a Juan Valdés y vamos a tomarnos café. Y yo no sé qué le dijo, cómo lo dijo, pero ahí estuvieron tomando café, hablando sobre Dios y el mundo. Este pastor, muy inteligente, sacó prácticamente el discipulado de las cuatro paredes y lo llevó a Juan Valdés. Y Juan Valdés o Starbucks y otros que llegan y tienen como una salita y nos preparan el ambiente. Y entonces tenemos el café ahí y hablamos de Dios y el mundo, preguntas de la vida. Y como soy pastor que lee la Biblia, entonces mis respuestas van a ser Biblia. Y entonces, y vamos a orar juntos. Y a la larga, después de ese paseo, esa tomada de café, me voy a sentar y en un momento dado que siento que ¿qué está pasando? ¿Por qué siento eso? Yo lo llamo y le digo, oye, ¿está todo bien contigo? Y entonces, ¿qué hay? Una relación. Pero por eso el tomar el café. Ahora, el pastor empezó a tomar café con y tomó 2 o 3 veces café y el joven llega y se le acerca y le dice, pastor, ¿y cuándo vamos a comenzar el discipulado? Y entonces el pastor le dice, pero es que ya comenzamos tomando café. Y entonces el joven llega y le dice, uy, pastor, ¿vamos otra vez a tomar un café? ¿Me hago entender? Lo hemos complicado y lo hemos metido en una estructura, en una forma, y eso es. Pero olvidamos lo que Jesús hizo. Él caminaba por los campos. Mire, las mejores prédicas Jesús las lanzaba alrededor de la mesa. Hagan un estudio. Hay como 7 veces historias de Jesús alrededor de la mesa. Y las prédicas que se lanzó, venga ya, esas fueron las mejores, yo creo. Eso, y eran en unos contextos muy, muy informales. Pero si usted como pastor no lee la Biblia, usted no tiene nada que dar. Y la gente lo va a notar. Y si yo leo Biblia y estoy bien conectado con Dios, tengo fuerza, tengo fuego, ¿me hago entender? Entonces la gente joven quiere eso. Y eso es bien. Mire, otra. Yo en estos tiempos, yo dije, yo quería, esto comenzó antes del virus. Estaba con Raúl en un viaje al África para un EELN. Fue fantástico ese tiempo juntos, pero fue mucho en avión juntos y mucho en aeropuertos juntos. Y empezamos a hablar de la gente joven que tenemos que hacer y cómo hacer y que a veces es tan costoso y todo el cuento. Y estábamos hablando de esto de Zoom, pero en esos tiempos, en noviembre por allá, Zoom, eso era una palabra toda mística, ¿no? Pero dijimos, a la larga tenemos que hacer una cosa, reunir gente con Zoom.
Y entonces, bueno, llegó el virus porque no habíamos hecho nada. Y yo dije, es ahora o nunca. Y por invitación. Esto sí no es, ¿quién quiere unirse al grupo alrededor de? No, nada que ver. Nosotros invitamos muy específicamente. Yo conozco mi región. Ahora, como pastor local, ojalá usted conozca su iglesia. Y entonces usted conoce su gente y usted dice, lo voy a invitar. No lo puedo obligar a estar conmigo, pero lo puedo invitar. ¿A qué? Que nos reunamos una vez a la semana y vamos a leer juntos un libro. Lo leemos durante un capítulo durante la semana y nos reunimos a tomarnos un café y vamos a hablar de ese capítulo. Y las preguntas, las dudas y todo el cuento que pueden surgir y vamos a tratar de aclarar eso. Y después leemos la otra semana el otro capítulo y volvemos a hacer lo mismo. Y cuando terminemos el libro, pues nos metemos en un bote y subimos un río y pescamos y comemos y aclaramos qué hemos aprendido y cómo estamos aplicando eso. Entonces, yo creo, ahora, este grupo lo invité y les dije, mire, esto va a ser por Zoom y en algún momento tenemos, de hecho, estoy experimentando esto. Yo estoy experimentando. Yo siempre estoy tratando de probar cosas. Entonces, estamos probando esto. Ya llevamos 3, vamos para la 4ª reunión, todo vía Zoom y de toda la región Latinoamérica, Centro y Suramérica. No todos los países están representados, pero porque yo conozco mi región y conozco líderes con mucho potencial y yo no digo que estos son los únicos. Pero entonces llegué y dije, señor, y les escribí, les dije, mire, los quiero invitar a un experimento, los quiero invitar a un viaje de estudio, lo vamos a llamar esto Foro para Líderes en Movimiento y el tema que vamos a tratar es Iglesia en Movimiento. Y entonces, y no estamos entregando certificados, solamente queremos charlar, orar y aprender juntos. Raúl me acompaña, hay otro pastor de Colombia, Arturo Andrade, que me acompaña en eso como facilitadores. Y están estos gente, más o menos ME 40, porque hay algunos que ya cruzaron el ME y ya son MA. Pero entonces están ahí porque quieren aprender. Yo los conozco, he tenido contacto con ellos, ya me he tomado en otros contextos café con ellos. Ahora nos estamos viendo por Zoom, estamos aprendiendo y están surgiendo unas discusiones, unas preguntas, y unos aportes de toda esta gente. Fantásticos, fantásticos, fantásticos. Y yo estoy aprendiendo. El pastor Arturo dice, wow, esto es lo que me está inspirando a mí personalmente. Raúl, este viejo también dice, wow, esto es. Y estamos ahí. Tenemos como unos 17 o 18 personas, creo que 2 se han desconectado, pero estamos ensayando. Vamos hasta fines de junio con eso y ahí voy a volver a preguntarles si desean seguir adelante con eso. Si quieren seguir, vamos a ir con este grupo hasta fines del año o algo así y ya hay mucha gente que está pidiendo cacao y me dicen, yo quisiera también. Ahora, yo no los voy a invitar porque ellos dicen, yo quiero, ¿no? Porque a veces yo he hecho eso y me ha salido mal. Yo quiero es orar y decir, bueno, ¿será esta persona la persona para estar en este grupo, sí o no? Y tengo una gente con un potencial tremendo de Argentina, de Chile, Colombia, por aquí de Centroamérica. Y wow, los aportes. Yo estoy aprendiendo mucho. Pero ellos están también aprendiendo de nosotros y lo estamos acompañando, aprovechando esta tecnología y estamos planeando, Dios mediante, cuando se pueda, reunirnos en algún lugar y subir con un bote por un río o yo no sé qué vamos a hacer, pero vamos a tomar tiempo ahí para tomar mucho más café. El tema de seminario no va a ser ahí muy importante porque no va a ser, vamos a tomar café y mirar qué es lo que ha hecho Dios en la vida de cada uno. Qué bueno, no, excelentísimo. Definitivamente esto es muy inspirador. Ayer que me invitaste a la reunión de todos estos líderes, para mí fue demasiado inspirador. Solamente pude escuchar, porque la verdad que no, por supuesto que uno no se siente todavía en el ambiente, ¿verdad? Pero qué bueno es poder escucharles. Y hoy a usted, yo quiero aprovechar para saludar a los hermanos de la congregación de Casa de Pan,
que han estado presentes, de verdad, le agradezco un montón. Qué bueno que usted tomó la decisión, como decía el pastor, que somos de los que sí queremos y que buscamos también, que no tenemos que andarlos trayendo, ¿verdad? Y felicitarles a todos, Pastor Felipe, que estaba con nosotros, y la pastora Zeneida, que no sabía que era que estaba con nosotros, no lo había visto, disculpen. De verdad, a todos los hermanos de la congregación, yo quiero darle muchas gracias por estar hoy con nosotros. Pastor Paul, definitivamente siempre como un punto alto, ¿verdad? Dentro de nuestra denominación y por supuesto el cuerpo de Cristo. Qué bueno poder contar con todas las apreciaciones que tiene usted. Es demasiado inspirador y demasiado bueno porque su ministerio muchas veces nos reta, a diferencia de muchos otros que no solamente nos llaman la atención, usted muchas veces nos reta y eso nos hace crecer. Y eso me gusta muchísimo. Quizá usted no lo hace tal vez, o sí, con ese cometido, pero sí lo hace. Al final del cabo sí funciona y yo creo que qué bueno que podemos contar con usted y con otras personas que tenemos dentro de la denominación. Por ahora sería agradecerle una vez más, Pastor Otremba, que nos haya regalado este tiempo. Voy a ponerme de acuerdo una vez más porque todavía falta mucho ahí. Y creo que este tiempo es importante extraer esto, ¿verdad? Y sobre todo de esta manera que es tan buena para todos nosotros. Imagínense, usted está en Colombia, otros están en San José, otros estamos aquí. Y a todos nos llega de una manera muy, muy, muy especial. En casa, algunos tomando café, otros esperando para ir a tomarlo. Pero bueno, al final del cabo, todos recibimos. Pastor Otremba, muchísimas gracias. Yo quisiera pedirle a Pastor Hugo que nos despida en una oración, ahí sabiendo lo también de bendición que es para nosotros, Pastor Hugo. Y como hoy cometí un error, que yo vi que le pasé el link tarde, me gustaría que nos despida en oración. De verdad, Pastor Otremba, una vez más, muchísimas gracias. Lali, Elenita, que está con nosotros, a todos. Dios me los bendiga. Y nos vemos el próximo miércoles 6 de la tarde para crecer juntos. Gracias, Pastor Paul, un gusto. Espero que pase todo esto y ir a tirar la cuerda. Gracias, pastores, pastoras, todos siervos y siervas. Muchísimas gracias, Pastor Jimmy, por la invitación. Muy honrado y esperamos seguir paso a paso en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti. Aleluya. Para agradecerte, Señor, la bendición de aprender juntos, Señor, de comunicarnos y poder, Señor, escuchar, como decía el pastor Gilbert, todo este tema que nos confronta, que nos anima y que nos impulsa. Gracias por Pastor Paul, por su esposa, su familia, por todos y cada uno de los que estamos en este momento, también lo que representamos. Señor, ayúdanos a hacer una iglesia en movimiento en este tiempo de la historia, no solamente con todo el tema de esta pandemia, sino después de que pase. Y como dijimos uno de estos días, esta no será la única ni la última crisis o situación difícil. Dios, los tiempos no son fáciles, pero tú eres todopoderoso. Tú eres el Señor que guiaste a tu iglesia en aquel tiempo y quieres seguir guiando a esta iglesia a paso firme hasta llegar y terminar nuestra carrera y poder arrastrar, Señor, a muchas personas, pequeños y grandes, de todo pueblo y nación, hacia el reino de los cielos y que conozcan el mensaje de esperanza, que conozcan la verdad de tu palabra y que puedan, Señor, juntos, porque estoy seguro, Señor, que esta tierra es perecedera, pero heredaremos una tierra nueva y un cielo nuevo. Y queremos que millones de millones de millones, Señor, estemos juntos adorando tu nombre por la eternidad y hasta la eternidad. Gracias por este privilegio, por esta oportunidad enorme. Te alabamos, te bendecimos y te damos toda gloria, honor y alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor. Gracias, Amén. Jesús. Amén. Amén. Y muchas gracias a todos. Dios me los bendiga. Estamos en contacto y a todos. Ok. Gracias. Gracias. Nos vemos. Cualquier cosa me avisa. Ok, bye bye. Dios te bendiga. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.